Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Ángel de Red Hat. Soy Senior Solution Architect para la parte de OpenShift en las cuentas Telegram. Gracias por estar en esta sesión. En esta sesión hablaremos de Kubernetes, qué es Kubernetes, un poco de los antecedentes, cómo se formó el proyecto, y un poco de detalles técnicos y cómo continúa con la línea de los contenedores. También cómo se conecta después con nuestro producto de Red Hat de OpenShift. Kubernetes es un proyecto open source que tiene como objetivo orquestar y escalar aplicaciones en contenedores en múltiples hosts. Pero antes de eso vamos a ver qué significa Kubernetes. Kubernetes viene del griego, significa piloto o gobernador de la nave. Y esto queda muy bien para el nombre del proyecto porque en realidad lo que hace Kubernetes es gobernar pues, esos contenedores que hay en nuestra infraestructura. Todo lo que hay abajo lo organiza y lo orquesta. Y Kubernetes nació en Google, igual como un proyecto open source, de investigaciones anteriores que habían tenido ellos ya con sus proyectos Borg y Omega. Y lo que quisieron hacer con Kubernetes es, desde el inicio, tener una arquitectura desacoplada y centrar todos los componentes alrededor de instalar, mantener y escalar cargas de trabajo. Son sus puntos principales. ¿Cómo lo hace Kubernetes? Pues abstrae todo el hardware que hay abajo y nosotros lo vemos como usuarios como si fuera de un mismo tipo. Entonces nosotros nunca vamos a ver los detalles del clúster, sino que vamos a ver un pool de recursos que podemos consumir. Y algo muy importante, le están diciendo a Kubernetes el Linux, ¿no? De los sistemas distribuidos. Esto es algo muy importante para considerar en las demás sesiones. Recuerden ese dato. Y Kubernetes lo que hace es trabajar como un motor para resolver el estado de lo que tú le estés pidiendo, lo que tú estés deseando que quede tu sistema, lo haces como una petición hacia Kubernetes, así es como trabaja. Todos los servicios de Kubernetes están balanceados nativamente y se pueden escalar hacia arriba o hacia abajo dinámicamente. También se pueden autorreparar, actualizar automáticamente y puedes inclusive volver a las versiones atrás de tus aplicaciones. La parte de autosanado es muy importante porque es una pieza clave de toda la arquitectura de Kubernetes. Lo que hace Kubernetes es siempre seguir lo que tú le estés pidiendo. Por ejemplo, que quieres 3 instancias de una aplicación de Redis siempre corriendo. Normalmente en ambientes productivos siempre recomendamos que haya 3 réplicas para alta disponibilidad, entonces tú le estás pidiendo eso a Kubernetes y él trata de hacerlo con los recursos que tiene en la infraestructura. Entonces lo que va a hacer es hacer 3 copias de la aplicación de Redis y siempre las va a tener corriendo. En el caso de que una de ellas falle, va a tratar de hacer una nueva réplica para que siempre esté sirviendo la petición que tú estás haciendo de tener siempre 3 aplicaciones. ¿Qué puede hacer además de eso Kubernetes? Pues autoescalar. Por ejemplo, cuando reciben mucho tráfico tus aplicaciones, automáticamente va a empezar a crear nuevas copias y escalar esas aplicaciones para mantener el tráfico. También puede hacer deployments de tipo Blue-Green o AB, hacer pruebas Canary. Entonces tú puedes tener múltiples versiones a lo mejor de una aplicación, probarlas en cierto grupo de clientes en un momento dado. Tiene el equivalente a los cron jobs de Linux o trabajos que son calendarizados, también puede hacer eso. Tiene soporte para aplicaciones con estado y sin estado. Y provee métodos nativos para que estas aplicaciones se descubran entre sí. Tú no tengas que andar haciendo configuraciones de DNS para conectar un backend con un frontend, por ejemplo. E integra muy fácilmente aplicaciones de terceros. Vamos a ver un poco de conceptos básicos de Kubernetes para entender el total de la plataforma.
Un concepto muy básico de Kubernetes es pod. Los pods son nuestra unidad mínima, nuestra unidad atómica, digamos, de trabajo en Kubernetes. Un pod puede tener uno o más contenedores, y esos contenedores comparten tanto los volúmenes de storage como la red, el nombre de trabajo, y están en el mismo contexto. Entonces es una unidad completa. Puede haber un contenedor para alguna tarea específica y otro contenedor secundario. Los dos están comunicados por la misma IP, comparten el almacenamiento y son efímeros. Eso también es otro concepto muy importante que hay que recordar. Los pods son efímeros, pueden morir en cualquier momento. Entonces, con ese concepto de que los pods pueden morir en cualquier momento, tenemos ahora el concepto de servicios. Los servicios unifican el acceso a estos pods que pueden ser efímeros. Los pods pueden tener IPs diversas. Cuando se recrea, por ejemplo, un pod que acaba de morir, en el ejemplo anterior que decíamos que queríamos tener 3 aplicaciones siempre, pues a lo mejor una murió por algún error. La nueva instancia de esa aplicación tiene una IP diferente. Entonces los servicios nos ayudan a hablar con esos pods de una manera simplificada y siempre con un mismo nombre. El mismo nombre va a ser el servicio como tal. Si nuestra aplicación se llama Nginx, pues con ese nombre vamos a poder accesar a todos los pods que hay abajo de ese servicio. Siempre van a tener también una ruta estática, una IP estática y un nombre de DNS. Ese nombre de DNS viene igual del nombre del servicio. Y no son efímeros, entonces aquí el contraste con los pods y los servicios. Siempre va a estar la capa más arriba servicios, con un DNS siempre identificado, y abajo los pods que son efímeros. Otra cosa muy importante a considerar de Kubernetes es que es una referencia, es una implementación de referencia con muchísimas buenas prácticas, pero hasta ahí se queda, digamos, Kubernetes como una implementación de referencia. Como cuando hacemos un estándar en la parte de telco, por ejemplo, normalmente el que hace ese estándar se ayuda de una implementación de referencia para tener ejemplos de esa implementación. Y es igual en Kubernetes. Kubernetes es como tal una implementación de referencia. Y más adelante vamos a ver por qué. Al ser una implementación, Kubernetes es consistente en las APIs, en las estructuras de los objetos. La arquitectura está desacoplada, como ya habíamos dicho. Se limita en no centralizar todos los componentes en un solo lado. Tiene un loop de reconciliación, lo que veíamos en un principio. Tú le pides lo que quieres a Kubernetes y Kubernetes trata de resolver ese estado internamente. Ahora, si también mezclamos los conceptos de contenedores y ahora de Kubernetes, Kubernetes nos aporta la parte de orquestación. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos hacer algo de DevOps? Por ejemplo, nos queremos salir de nuestra caja ya de Kubernetes y empezamos a hacer algo de DevOps. Vamos a empezar a notar que nos faltan algunas funcionalidades en Kubernetes, como por ejemplo el manejo de la red. En el caso de telco, ¿cómo vamos a conectar, por ejemplo, esos switches y routers adentro de Kubernetes? Entonces no hay ahorita un proyecto en Kubernetes directamente que haga eso. Y por el lado de la comunidad empezaron justamente a crear esos proyectos para atacar esa funcionalidad, como uno por ejemplo de ellos es Flannel, Weave, OBS. Cuando sigues haciendo esta parte de integración continua de DevOps, también te encuentras con otra faltante en Kubernetes: cómo administras tus imágenes de contenedores. Entonces requieres también un registro de imágenes para estar clasificando las aplicaciones que estés creando en Kubernetes. Igual surgieron muchos proyectos para este caso y uno de los más importantes es Quay para registro de imágenes. Vas avanzando en el desarrollo y empiezas a ver también la parte operativa, no nada más de desarrollo, sino que cómo vas a operar después tu aplicación a nivel productivo. Entonces empiezas a ver que falta también la parte de métricas, de logging. Entonces igual surgen en paralelo muchos proyectos. Los que nosotros vemos más importantes son Hipster, Kibana, Influx, Elastic y Grafana. Más adelante también notas que falta un manejo de ciclo de vida de esas aplicaciones, que también no lo tiene
Tienes toda la orquestación de contenedores, de aplicaciones y escalabilidad, pero no tienes como tal la parte de ciclo de vida. Aparte también necesitas servicios, necesitas bases de datos, mensajería, toda la parte a lo mejor de middleware, un portal de autoservicio para que cuando tú ya tengas toda tu infraestructura armada, después qué aplicación puedes iniciar o instanciar, no tienes un catálogo como tal. Digamos, hace falta ciertas características productivas a Kubernetes y por eso nombramos que hasta ahora es solo una implementación de referencia. Le falta, por ejemplo, la parte multitenancy, compartición de equipos, cuotas, escaneo de vulnerabilidad, integración con los pipelines de CI/CD, autorización basada en roles, en fin, son muchas, características que lo hacen a Kubernetes solo un motor de orquestación de contenedores. Hasta ahí es muy bueno. Si tú estás haciendo un pequeño desarrollo te va a ayudar, pero le faltan características productivas. Otra parte muy importante que carece Kubernetes es el soporte para múltiples nubes de manera igual. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Kubernetes está muy bien desarrollado, por ejemplo, para la nube de Amazon, donde tú puedes tener balanceadores, interfaces de entrada y de salida de red, el almacenamiento, ¿no? El soporte para el almacenamiento y las zonas de Amazon. Pero ¿qué pasa cuando todo tu desarrollo lo cambias a la nube de Google? Pues ahí empiezan las diferencias, porque a lo mejor esos balanceadores en Google son diferentes, tienes que armar diferentes configuraciones. Entonces ahí ya tienes un Kubernetes para Amazon y otro para Google de manera distinta. Tienes que estar haciendo tuning y configuración para cada uno de los ambientes. Entonces Kubernetes no resuelve la parte de cambiarse de infraestructura. Y también hay cosas que tú tienes que hacer cuando ocupas Kubernetes, del lado de, ya lo habíamos visto, el ciclo de vida, la parte de parches, ¿no? De nuevas versiones, la parte de métricas, login, integrar tu pipeline de DevOps, cómo tener actualizado tu sistema operativo. Kubernetes te deja escoger cualquier Linux soportado, pero no te dice cómo se va a conectar la infraestructura abajo de tu sistema operativo y actualizaciones con las actualizaciones de Kubernetes. Fragmentar la red tampoco es algo que lo haga automático Kubernetes, tú lo tienes que hacer. Entonces, si regresamos un poquito, hacer un resumen a finalizar ya esta sesión, vamos a ver que Kubernetes te apoya mucho en la parte de orquestar la infraestructura, uniformar todos tus recursos que hay abajo, pero le está faltando algo del lado productivo, algo que necesitan las empresas, pues siempre tener para operar de manera más eficiente, con menos riesgos y con un soporte, y eso te lo van a dar otras distribuciones de Kubernetes, como lo es Red Hat OpenShift. Red Hat OpenShift es un Kubernetes empresarial. También hay otras versiones de Google, de Amazon. Nosotros consideramos que Red Hat OpenShift es la versión de Kubernetes mejor habilitada en el mercado, con el mejor soporte, y estaremos hablando de OpenShift en una sesión distinta. Muchas gracias.